Mi nombre es Lady Giovanna González Ayala, me encuentro realizando la tecnología en gestión de negocios y mercados. Este video es para la materia de contabilidad de costos. Yo me encuentro viviendo en el momento en el municipio de San Gil, Santander, con mi familia, mi esposo, trabajo en una institución educativa. El rol que desempeñé en el curso fue de jefe de compras, el cual en una empresa pues tiene las funciones de prospección, búsqueda y negociación con proveedores, analizar periódicamente los precios de las materias primas, componentes o materiales, control de calidad de las materias primas y componentes, controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra, información a tiempo real del stock de la organización, diseñar precisamente el área de compras. Los conocimientos que me quedaron de las actividades realizadas fueron calcular el costo de una unidad de producto registrado en su respectivo estado de costos y producción de ventas, hallar precisamente el costo primo, costo de conversión, costo total, costo de producción. Es por este motivo que la contabilidad de costos hace parte de un sistema de información cuantitativa que suministra datos relevantes que son la base para que diferentes divisiones que conforman una empresa tomen decisiones más adecuadas en el beneficio tanto de su organización como de los usuarios de esta. Estado de costo, de productos vendidos y estado de resultado, la funcionalidad de la contabilidad general y contabilidad de costos. Empezando a dar ya como tal la realización a la actividad número 1, en el cual vamos a presentar lo que es la definición de contabilidad, información financiera, acorde a las normas internacionales de información financiera, las NIF. La contabilidad es una aliada para las empresas ya que es la responsable del registro de sus movimientos, transacciones como operaciones de compra y venta. Está pendiente de que no haya problema con el flujo de caja. La contabilidad pues es importante porque nos indica si la empresa va por un buen rumbo, si las actividades realizadas generan ganancia. Por este motivo se puede decir que la contabilidad apadrina la información ya que cuida que los datos sean legítimos, ordena porque se encarga de registrar, clasificar, analizar e informar sobre la administración de la empresa, prepara la empresa permitiendo proyectar todas las cuestiones administrativas. Por este y más es importante la contabilidad tanto para la empresa como para las autoridades fiscales, instituciones financieras, inversionistas, proveedores y clientes. Las normas internacionales NIF fueron creadas precisamente con el objetivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera. La aplicación y manejo de las TIC buscan dar una estructura informe a todo lo que es la información financiera y a la contabilidad por ende de las empresas. Las NIF son importantes ya que el equipo de trabajo, firmas de capital de riesgo, proveedores internacionales y bancos extranjeros van a requerir estados financieros comparables para poder evaluar potenciales transacciones de negocio. ¿Cuáles son esas características? Se orienta pues a estados financieros de propósito general de entidades con ánimo de lucro, establecen los requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información de hechos económicos, aplican precisamente a cualquier industria y se utilizan para compañías individuales o consolidadas. En la actividad número 2, de acuerdo a los links que consultamos, pues respondimos las siguientes preguntas. ¿Qué es un costo y qué es un gasto? Y explicar la diferencia entre ellos. ¿Qué es un costo? Un costo es un gasto económico que representa la fabricación de producto o la representación de servicio, es decir, es un esfuerzo económico que se refleja en la compra de materiales. Está compuesto por costos fijos y costos variables. ¿Qué es un gasto? Es un egreso o salida de dinero que la empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir servicio. ¿Cuáles son estas diferencias? Los costos son aquellos recursos que se aplican a la fabricación de los bienes o servicios que la empresa ofrece, es decir, que sean específicamente para el producto que se fabrica o el servicio que se preste, mientras que los gastos serían aquellos recursos en los que incurrió para conseguir los ingresos de un determinado periodo o que la empresa tuvo que incurrir para existir durante el mismo. El primer ejemplo, la producción de automóvil. Entonces en ellos influye lo que es gasto, pintura, el armado terminado, puesto en marcha y controles de calidad. En la producción de pan, el costo son los insumos, personal directo como el panadero, el vendedor. El gasto sería el arrendamiento, servicios públicos, sueldo de administrador. En un colegio, ¿cuál es el costo? Los docentes, las sillas, los tableros. El gasto administrativo, salario del gerente, tesorero y contadora.
En una emisora como Latina Comunicaciones, el gasto son los impuestos, el arrendamiento. El costo sería el internet, sueldo del locutor y presentador. En los costos entonces tenemos el pago de materias primas, pago del alquiler del local, gastos, que serían los pagos de impuestos, pago de sueldo del personal administrativo. Ahora continuamos a establecer la diferencia entre contabilidad general y la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un subsistema contable de la contabilidad general. Por eso la contabilidad general hace referencia a empresas manufactureras, transformadoras, productoras o industrias que toman un producto, lo procesan y lo transforman en un producto terminado. En la contabilidad de costos se genera en el proceso de una transformación de la materia prima en un producto terminado, pasando por los tres componentes de los costos de producción, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La diferencia es en que la contabilidad financiera se basa en estados financieros, como el balance general, estado de resultados, etc. La contabilidad de costos es el proceso que implica todo lo relacionado a la elaboración de productos desde la materia prima, la mano de obra, etc. ¿Cuáles son los tipos de costos? Costos están según el comportamiento, como costos fijos, costos variables. También está costos según el periodo de tiempo, como costos a corto plazo, a largo plazo. Están los costos según la imputación a productos, como costos directos, costos indirectos. Y están los costos según la naturaleza, como son costos de amortización, costos financieros, costos de tributos, costos de personal, costos de materias primas y costos de distribución. Continuamos con la definición de los objetivos de la contabilidad de costos. El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un servicio o un bien, como lo es la materia prima, los insumos, la mano de obra, la energía para mover máquinas, etc. Se conoce también como contabilidad analítica y conforma pues junto a la contabilidad administrativa y a la contabilidad financiera la estructura contable de la organización. Los objetivos pues son la planificación y control, la valoración de bienes y servicios y la toma de decisiones, que es muy importante. ¿Cómo se establece el valor de los productos o servicios que se prestan en una empresa? Se realiza un costeo del producto o servicio que integra los costos fijos y variables, entendiendo fijos como el arriendo, las nóminas, el insumo, etc. Y el precio de venta, que pues es igual al costo total más el margen del beneficio. En segundo lugar, se internaliza su salario pues en el precio. En tercer lugar, identifica los productos o servicios sustitutos en el sector de la empresa. Esto pues permitirá hacer un análisis más detallado como tal de todo el parámetro. En cuarto lugar, se identifican los valores agregados que ofrece el producto, el cual lo hace, pues tiene que hacerlo ver como verdadero y único en el mercado. En quinto lugar, comunica bien el beneficio del producto o servicio, preguntando pues a los clientes que deben cobrarlo, de que deben comprarlo. Cuando se tenga una respuesta, transmitirla al cliente por medio del empaque. En la actividad número 3, el cual pues consiste en ver el video y ya nosotros presentar pues una definición de lo que es cada elemento de costo y su clasificación, dando ejemplos. Elementos del costo es la materia prima directa. Para ser considerado pues materiales directos debe ser de fácil identificación en cada unidad de producto. El ejemplo precisamente en la ropa sería entonces la materia prima directa sería los metros de tela, los botones, cuellos, hilos, las máquinas, etc. En los muebles la materia prima es la espuma, hilo, la tela, el thinner, la pintura. En la parte de la materia prima directa en la panadería son los huevos, el gluten, la levadura, la sal, el azúcar, el aceite vegetal. La mano de obra directa, ¿qué es? Se refiere a los salarios pues, de los trabajadores por la transformación de los materiales en productos acabados. ¿A quién hace referencia aquí? Pues un ejemplo serían los supervisores. En la parte de gastos indirectos de fabricación, ¿en qué consiste? Son considerados como el tercer elemento del costo, son los que no se identifican fácilmente en un producto. ¿Y cuál sería el ejemplo? Las pólizas de seguros de los almacenes y en este caso la panadería, que son los ejemplos que estamos trabajando.
En la clasificación de los costos tienen diferentes clasificaciones, realmente son muchos, de acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé. Algunas de las clasificaciones más utilizadas son según el área donde se consume, costos de producción, costos de distribución, costos de administración, de financiamiento, según su identificación, ya vendría siendo con alguna unidad de costeo como los directos, los indirectos, de acuerdo con el momento en el que se calcula, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, como son históricos, predeterminados, de acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados, serían los costos del periodo, costos del producto, de acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo, según el grado de control, están los costos controlables y los costos no controlables. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales, de acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones, están los costos relevantes y los costos no relevantes. Y de acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido, como son costos desembolsables y los costos de oportunidad. Con el tipo de costo incurrido tenemos los desembolsables y los de oportunidad. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la actividad, tenemos diferenciales, que son aquellos aumentos o disminuciones en el costo total o el cambio de cualquier elemento del costo generado por una variación en la operación de la empresa, y en ella se dividen los dos costos decrementales y costos precisamente incrementales. Tenemos los sumergidos, independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados. De acuerdo con su relación, es una disminución de actividades, tenemos evitables, inevitable. Y la clasificación que más conocemos, que por decirlo así son las que más nos interesa porque es la que más se utiliza, está de acuerdo con el comportamiento con relación al volumen de actividad, es decir, la variabilidad, como los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado sin importar el volumen de producción. Los costos fijos se consideran como tal en un monto global, pero unitariamente se consideran variables. Ejemplo, el costo del alquiler de la bodega durante un año es de 12 millones de pesos. Por lo tanto, se tiene un costo fijo mensual de 1 millón. En el mes de enero se produjeron 10.000 unidades y en el mes de febrero se produjeron 12.000 unidades. Por lo tanto, el costo fijo de alquiler por unidad para enero es de 100 unidades y en febrero es de 83,33 las unidades. En el caso de los costos variables, son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Y si se producen muchas unidades, el costo variable es alto. Unitariamente, el costo variable se considera fijo, mientras que en forma total se considera variable. Ejemplo, el costo de material directo por una unidad es de 1.500. En el mes de marzo se produjeron 15.000 unidades y en el mes de abril se produjeron 12.000 unidades. Por lo tanto, el costo variable total de marzo es de 22.500 y el de abril es de 18.000, mientras que unitariamente el costo se mantiene en 1.500 la unidad. Tenemos también los costos semivariables, que son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción, y hay dos tipos de costos, semivariables o mixtos. También están escalonados, que son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto, luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente. La separación de costos en fijos y variables es una de las más utilizadas en la contabilidad de costos y en la contabilidad administrativa para la toma de decisiones. Algunas de las ventajas de separar los costos fijos y variables son que facilita el análisis de las variaciones, permite calcular puntos de equilibrio, facilita el diseño de presupuestos, permite utilizar el costeo directo y garantiza un mayor control de los costos. Para la actividad 4 es el ejercicio donde hacemos el papel de jefe de producción, contador o gerente. En este caso, como jefe de producción de una empresa de manufacturera, es indispensable, en mi caso el ejemplo, es indispensable que se tenga en cuenta que el costo final del producto es el resultado de los costos de materiales directos, mano de obra directa y los costos en que se debe incurrir para la fabricación. Por tanto, es aquí donde debe enfocarse la atención y planear qué utilidad se espera, hacer el análisis de los costos y el volumen a producir para finalmente definir el precio del producto en el mercado.
Esto es algo en el que algunas empresas fallan, por eso es indispensable que se lleve control de los costos fijos, ejemplo, alquiler del local, servicios públicos y variables. Como ejemplo, la materia prima, costos de distribución, permitiendo que la empresa optimice y planifique muy bien sus procesos, recursos y en definitiva permita tomar decisiones acertadas, minimizando el riesgo de equivocarse precisamente. Ya como tal para la actividad, bueno, ya finalmente pues con actividad número 4 es allí donde ya finalizamos pues todo este proceso del video, esperando pues que quede claro pues el aprendizaje que se dio en esta materia, contabilidad de costos, que realmente abarca muchas de las cosas principales que tenemos que realizar, posiblemente como empleados o también como independientes. Muchísimas gracias por la atención y todo el conocimiento entregado.